Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista con Expo. Hoy platicaremos con dos personajes de una gran empresa que todos nosotros gustosos de la sustentabilidad, responsabilidad social, tenemos que tener presente. Debemos de reconocer la labor en estos temas en donde la economía circular, la sustentabilidad ambiental y social cada vez toma más relevancia. Por lo cual, para mí, para Expo, que es un gusto presentar a dos representantes de OI México. Platicaremos más adelante de qué es esta empresa, qué hacen. Pero bueno, nada más que agradecerles su participación a Ana Cobos, quien es gerente de comunicación y responsabilidad social en México, y a Alfonso Rodríguez, quien es director global en sostenibilidad para la empresa. Bienvenidos a los dos. Gracias por acceder a esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, a Edgar y a todo el equipo de Expo por el espacio. Muchísimas gracias por invitarnos, muy contento de estar con ustedes. Desde Expo queremos exponer para que se conozca, se reconozca. Entonces, ¿me podrían platicar de manera general qué es y qué hace OI como negocio y como empresa? Claro, OI es una empresa, hacemos contenedores, envases, frascos de vidrio para almacenar alimentos y bebidas. Esta compañía fue fundada en 1903 y su nombre era el Owens Bottle Company. Ahora somos OI, Owens, Illinois. Tenemos ventas por encima de $7,100 millones. Estas fueron nuestras ventas en el año 2023. Hacemos más de 36,000 millones de contenedores. Esos son los contenedores o los envases que vendimos el año pasado a más de 6,000 clientes. Tenemos empleadas a más de 23,000 empleados en 19 países alrededor del mundo. Dedicamos muchísimo dinero a la investigación y desarrollo. Contamos con más de 3,800 patentes. Y nuestro mix de productos, nuestro portafolio de productos está repartido entre envases para cerveza. Alrededor del 32% de nuestras ventas van para cervezas, el 19% para vinos, el 16% en licores. También atendemos a la industria de bebidas gaseosas por un 16% de nuestras ventas y a la industria alimenticia por un 17%. Gracias, Alfonso, por este tema. Déjame ahora irnos a México. ¿Sí? Ana, ¿me puedes platicar sobre la operación de OI en México? ¿Qué presencia tiene y dónde participa? Pues mira, en México tenemos 6 plantas, Monterrey, estamos en Guadalajara, en Toluca, en Querétaro y en el Estado de México, en Los Reyes y Nueva Fanal. Tenemos más de 4,000 empleados y bueno, pues es una empresa que antes pertenecíamos al grupo Vitro. Owens Illinois adquiere el negocio de envases de vidrio en México de esta empresa. Entonces, somos una empresa que ya tiene una tradición de más de 100 años en México, porque las plantas, bueno, la primera planta, que era la de Monterrey, se fundó desde 1909. Y muchos de nuestros colaboradores están en la empresa desde aquella época. Entonces, todo lo que tiene que ver con los temas de responsabilidad social y cuidado a la comunidad, de alguna forma ya formaba parte del ADN de las personas que estamos en México, ¿sabes? O sea, si bien a lo mejor hace 30 años los temas de responsabilidad social no estaban tan en boga o no se había desarrollado de la forma como están desarrollados hoy en día y tan profesionalizados como están hoy en día, sí tenemos desde antes una tradición de cuidar a nuestros colaboradores, de cuidar a nuestras comunidades y de participar en las comunidades donde tenemos operaciones desde antes, ¿no? Y estamos dándole continuidad a eso. Ahora yo diría enriquecido con toda la parte estratégica que OI le ha traído a nuestra operación en México. Claro, qué interesante apunte el que haces. Cuando una empresa es adquirida, la licencia social, el impacto positivo se tiene que reconocer, se tiene que mantener y es parte de la competitividad y de la esencia de la presencia. Interesante apunte, Ana, porque deja ver, ¿hace cuánto empezó la operación de OI en México para tener esta noción? Pues empezaron, las transacciones empezaron en el 15, ¿estoy en lo correcto, Alfonso? 15 o 16, y se concretaron un año después. Y curiosamente, como bien comentas tú, afortunadamente esto ha enriquecido muchísimo los trabajos de responsabilidad social en nuestra empresa, porque ya existían trabajos que se hacían
desde otras iniciativas, más toda la parte estratégica que OAI ha traído. Yo creo que los esfuerzos que estamos haciendo hoy en día, de alguna forma son muy integrales y al mismo tiempo muy estructurados. Entonces eso nos permite tener alcances hasta medibles en las cosas que estamos haciendo. Vamos, para nosotros es un privilegio tener la oportunidad de platicar con quien lidera a nivel global esta estrategia sostenible de operar. Vamos, y déjame tratar de hacer una disección, porque hay territorios. Está el territorio ambiental, está el territorio social, ¿no?, del que platicaremos, pero vámonos a la parte estratégica, de la que a veces no es tan fácil platicar y que ustedes nos compartan. Déjame ser, el territorio de ustedes pues, es cada vez más observable, ¿no? Y literal, conforme a su producto, tiene que ser cada vez más transparente, ¿no? Y déjame en ese sentido preguntarte respecto de la estrategia global que OAI tiene en sostenibilidad. ¿Nos las puedes platicar, Alfonso? Mira, en OAI tenemos la intención de ser una empresa líder en sostenibilidad. Contamos con 10 objetivos agresivos de sostenibilidad. Entre ellos está contar con el 50% de contenido de reciclaje promedio en nuestros envases a nivel mundial. Una reducción del 25% de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Tener con al menos 40% de nuestra electricidad que provenga de fuentes renovables. Queremos ser una empresa que genere 0 desperdicios a vertederos, una reducción de 25% de consumo de agua. Por supuesto que uno de los pilares más importantes para OAI es nuestra gente. Entonces tenemos también una meta de tener 0 accidentes en nuestras operaciones. Tener un impacto social positivo en las comunidades en donde tenemos operaciones, con una cadena de suministro también muy sustentable, objetivos de diversidad, equidad e inclusión, y todo esto lo haremos a través de la investigación y el desarrollo y la transformación. Y déjame nada más hacerte una pregunta. Estos objetivos los tienen planteados, y no pretendo enmarcarme en esta tendencia de Net Zero a tal año, pero me parece interesante. ¿Tienen estos objetivos planteados en un horizonte 2050-2040, Alfonso? Por el momento nuestros objetivos los tenemos a 2030. Estamos trabajando para extender nuestro rango. Este 25% de emisiones de gases de efecto invernadero está al 2030. Y por supuesto que continuaremos con esa reducción para poder lograr ser 0 emisiones para el 2040 o 2050. La fecha la estamos aún definiendo. ¿Cuáles son los retos? Porque ahí sí hay una corresponsabilidad, y no sé si nos puedes platicar algo al respecto, Ana. Pues mira, ahorita dijiste una palabra que me parece buenísima, que es reto. Nosotros, como te hemos estado platicando, estamos en 20 países diferentes, entonces entendemos un poco cómo funciona el tema del reciclado de vidrio en diferentes países, y tiene mucho que ver con cuestiones culturales. Si bien tenemos países en Europa donde se recicla más del 80% del vidrio que se utiliza, pero estamos hablando de lugares donde hay un contexto y una cultura y un manejo de las normativas de manera muy específica, en México se recicla, cuando nos va muy bien, el 15% del vidrio que se utiliza. Y somos un país muy grande, Edgar, en población y en extensión, y que consumimos vidrio de manera importante. Entonces, si podemos incrementar la cantidad de vidrio que se está reciclando en nuestro país, alcanzamos cantidades de vidrio muy, muy importantes. Y no nada más es un tema de economía circular, también es obviamente un tema para nosotros, de cuidado del medio ambiente, que coadyuva a lograr estos otros objetivos de los que Alfonso te estaba hablando, como es el de reducción de emisiones. Nosotros utilizamos el vidrio como una de nuestras materias primas, y al utilizar vidrio directamente en nuestras operaciones, reducimos las emisiones de CO2 a la atmósfera de manera súper importante. Entonces, hace unos días teníamos un evento con las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente aquí en Nuevo León, y hablábamos de que cada botella de vidrio que no se recicla realmente es un potencial de vidrio de reducción de emisiones, de cuidado del medio ambiente, que estamos desperdiciando. Como dices tú, el reto es
dar más información a la gente del potencial de reuso que tiene el vidrio y de reciclaje. De reuso en casa porque ya sabes, ¿no? Se termina el frasco del café y por supuesto que lo lavamos y lo llenamos de botoncitos o de azúcar, etcétera, etcétera. Pero al disponer estas botellas para que las reciclemos, nosotros tenemos 2 plantas muy importantes aquí en el país para reciclar este vidrio y tratarlo, lo lavan, lo convierten en collet para que pueda ser materia prima para nosotros. Los beneficios para el medio ambiente y para la comunidad son sumamente importantes. Entonces, estamos empezando varias iniciativas en ese sentido para sensibilizar a la población de la importancia de reciclar vidrio, ¿no? Interesante, ya mencionaste un stakeholder importante que me imagino que desde la perspectiva para una empresa de ustedes global, en donde el marco regulatorio, en ocasiones habrá países en donde hay ley respecto de los desechos y el mejor comportamiento o determinado respecto del que tenemos acá. Es interesante, no entraría hoy día en estos temas de también promover regulación al respecto, que me parece que es esencial, pero ese es un stakeholder importante. Pero hay otro stakeholder que me parece esencial, más allá de la comunidad, que también ya vimos en términos de impacto del producto mal destinado, pero es la cadena de valor. Nos mencionaba, ¿no? Los grandes clientes para quienes trabajan, más de 6,000 clientes en industrias muy particulares, ¿no? Embotelladoras y demás. Ellos son clave, ¿no? Y hay una corresponsabilidad en hablar de las bondades, virtudes de un producto, porque, caray, si no se brota y no se refleja esto, se vuelve un producto estrictamente funcional y no hay una cuestión espiritual o emocional en sentido de responsabilidad. En ese sentido, Alfonso, déjame preguntarte la perspectiva, porque hay un mosaico de varias realidades. ¿Nos puedes dar este mosaico desde OY? Porque son realidades distintas. ¿Qué nos puedes opinar al respecto? Claro, pues no podemos resolver este problema solos, este problema del reciclaje solos. Estamos involucrando a toda la cadena de valor para crear ecosistemas de reciclaje. Para impulsar las tasas de reciclaje de vidrio y permitir un mayor uso de los residuos de desecho, en OY estamos innovando. Estamos invirtiendo y colaborando en todo el ecosistema del vidrio. Esto incluye, primero, el involucrar y educar a los consumidores en las ventajas y beneficios del reciclaje. Asociarnos con clientes para cerrar el círculo entre nuestras instalaciones, asegurando que los desechos de vidrio de nuestros clientes se devuelvan a un sitio de OY para que estos puedan ser reciclados en nuevos contenedores. Asociándonos con comunidades para establecer programas de recolección de vidrio, tal y como lo comentaba Ana hace unos minutos, que acabamos de tener el arranque de una campaña con el gobierno de Estados Unidos. Invirtiendo en instalaciones de procesamiento de vidrio, ya contamos con instalaciones, necesitamos contar y crecer con más instalaciones, con hubs donde estemos consolidando el vidrio para traerlo a nuestras plantas de reciclaje. Construyendo relaciones sólidas con los proveedores y colaborando con ellos para mejorar la calidad del vidrio reciclado que nos venden y así poder utilizar mayores cantidades de vidrio reciclado en nuestra mezcla de materias primas. Colaborando también con toda la industria del vidrio a través de asociaciones, en iniciativas de reciclaje que promuevan la disponibilidad de centros de recolección. Y finalmente, también el explorar oportunidades de uso de vidrio de otras industrias, como puede ser el vidrio de paneles solares, y a una vez que ya los paneles no están siendo funcionales al final de su vida útil, o el vidrio plano de construcción o vidrio automotriz, que también lo utilizamos para nuestras fabricaciones de envases y contenedores. Oye, Alfonso, ya también mencionaste otros actores, ¿no? Organizaciones, y me parece que también el entendimiento de la valorización del desecho, así del residuo, que se vuelve una materia prima con valor, lleva a muchas oportunidades en términos de hacer hubs y quizá también integrar a organizaciones del tercer sector. Ana, sé que también hubo una presentación en Chihuahua, un hub, ¿no? Que lo hicieron en alianza con Sílice. ¿Nos puedes platicar de ese caso? Porque tiene que ver con lo que Alfonso nos planteaba, ¿no? En esta cadena
extendida. Sabes, esa historia del Hub de Chihuahua es una historia que en lo personal me gusta muchísimo y en lo profesional me gusta muchísimo más, porque por un lado integra esta cadena de valor de la que Alfonso te estaba platicando hace unos momentos, pero todo empieza con dos mujeres de Chihuahua que se dan cuenta que en su ciudad no se recicla vidrio. Y en plena pandemia empiezan ellas a reciclar vidrio, Edgar, pero de manera chiquita, o sea, en corto, y ellas lo que hacían con el vidrio era reutilizarlo para temas de joyería, productos artesanales, etcétera, etcétera. Pero luego descubren que nadie más en Chihuahua está reciclando vidrio y entonces empiezan a crecer, a crecer y a crecer, a crecer. Y de pronto resulta que ya tienen unas instalaciones donde están recibiendo cantidades muy importantes de vidrio y ellas están buscando la manera de destinarlo de manera proactiva. Es así donde entra OAI México y nuestro equipo de Collect Procurement, o sea, los que se encargan de la compra de vidrio reciclado. Empezamos a trabajar en sinergia y es donde decidimos hacer este hub, porque tenemos ahí en el estado de Chihuahua, teníamos otros proveedores que nos vendían su vidrio, pero de pronto eran 10 toneladas, 20 toneladas, 1 tonelada. Había personas que nos vendían vidrio de cantidades muy distintas. Entonces, Sílice, esta empresa, tiene instalaciones con la capacidad para recibir todas esas diferentes, a esos diferentes proveedores que teníamos ahí en ese hub, y ahí en ese hub se concentra, llega el vidrio de estos diferentes proveedores y ahí ya les empiezan a dar tratamiento al vidrio, ya lo separan, ya lo empiezan a lavar y de ahí nos lo mandan a Monterrey. Actualmente estas chicas están reciclando aproximadamente 200 toneladas al mes, pero tienen capacidad para reciclar hasta 300 o enviarnos hasta 300 toneladas de vidrio aquí a Monterrey. Entonces, esa enorme cantidad de vidrio que está llegando a nuestra ciudad nos ayuda a reducir muchísimo emisiones en el estado de Nuevo León. Y en el caso de Chihuahua, pues están descubriendo y afortunadamente están haciendo cosas muy importantes al encontrar que hay este océano azul, ¿no? En el tema del reciclado del vidrio. Y yo creo que lo están haciendo muy, muy bien. Afortunadamente, las autoridades del gobierno de Chihuahua también participaron en esto. Como dijo Alfonso hace un ratito, nosotros nos hemos dado cuenta que este asunto de reciclar vidrio no es tarea de uno solo. Y no se trata de que nada más nosotros digamos, oye, es importante reciclar vidrio. Tenemos que involucrar a toda la cadena de valor, como dijiste hace un ratito, a nuestros clientes, a los consumidores, a las autoridades, a nuestros proveedores. Y te digo, en Chihuahua creo que lo están haciendo bastante bien. Incluso estamos viendo la posibilidad de que podamos abrir hubs en otros estados de la República donde hay gente que recicla vidrio y de esta forma, a través del hub, hacerlo llegar a nuestras operaciones, plantas en Guadalajara, Querétaro, Toluca, México, Monterrey, de una manera más eficiente, ¿no? Déjenme apuntar la conclusión de esta primera conversación, entrevista con ustedes, si me lo permiten, hacia los objetivos, Alfonso, inmediatos. Déjame tomar de tu parte esto. Vamos, el staff, ¿cómo se ubica el área de sostenibilidad en el board? Puedo pensar que es un nivel que reporta. ¿Nos das esa perspectiva? ¿Nos puedes compartir? Recordarte que la audiencia de Expo le gusta reconocer e identificar cómo se ubican estas áreas en las organizaciones. Al gobierno corporativo, ¿cómo se le reportan estos asuntos en OAI? Sí, tenemos un Chief Sustainability Officer que reporta directamente al director general y reportamos algunas personas, un equipo de cerca de 20 personas a ese jefe corporativo de sostenibilidad, y tenemos presencia en cada uno de nuestros country groups o grupos de diferentes países, de los cuales tenemos 9. Tenemos un responsable de sustainability en cada uno de los países. También en el consejo de la empresa, en el board de la empresa, existe un comité de sostenibilidad al cual se le está reportando en cada junta de consejo cómo van yendo nuestros avances en cuanto al cumplimiento de nuestras metas. Entonces, en realidad está involucrada toda la empresa, hasta los más altos directivos.
Interesante, y gracias, porque esto, si estás de acuerdo, se revela y no se ubica desde el gobierno corporativo, desde la alta directiva. Ana, en México, casi 10 años operando con una estrategia ya entendida. ¿Algún horizonte que nos puedas compartir en términos sociales, como la agenda de responsabilidad social, si es que así la denomina? ¿Nos puedes dar pistas para estar pendientes y también cercanos a ello? Sí, sabes que mira, desde que yo empecé a trabajar en temas de responsabilidad social, de pronto a mí me decían, ¿cómo defines en materia de responsabilidad social quiénes son los públicos a los que tienes que atender y cómo defines la estrategia, ¿no? Y yo recuerdo perfecto haber identificado que cuando quieres hacer responsabilidad social o quieres atender temas sociales adicional al tema de ESG, tienes que empezar por la gente. O sea, en el caso específico de nosotros tenemos más de 4,000 colaboradores en México, entonces yo tengo que empezar por ellos. No puedo querer pretender que empecemos a hacer temas de responsabilidad social con una comunidad que está en otro estado de la República donde ni siquiera tengo operaciones. Tengo que empezar por la gente. Entonces, de entrada, los 4,300 colaboradores que tenemos en México es mi público número 1 o mi stakeholder número 1 en materia de responsabilidad social. Y el número 2, definitivamente las comunidades en las que estamos operando. Para nosotros es muy importante ser un buen vecino de las comunidades en donde estamos operando, ¿no? Y obviamente, pues buscar ya de pronto ampliarnos a nuestros proveedores. Nosotros trabajamos con equipos de contratistas, entonces estos proveedores que nos proveen de personal también, tratar de que ellos también formen parte de nuestros programas. Eso es algo que no en muchas empresas puedes alcanzar a ver, que de pronto los proveedores también son beneficiarios de algunos de los programas de responsabilidad social que tenemos. Los invitamos a participar en nuestras actividades de voluntariado, etcétera, etcétera. Entonces, en el horizonte a corto plazo, yo te diría siempre primero nuestra gente. O sea, el tema de seguridad, nosotros somos una industria difícil, o sea, trabajamos con hornos, y entonces la seguridad de nuestra gente es definitivamente la prioridad 1, 2 y 3, ¿no? Y después el bienestar de nuestra gente y de las familias de nuestros colaboradores. Ese es yo creo que es el siguiente objetivo de nuestra responsabilidad social, y luego nuestros vecinos, las comunidades en las que estamos operando. Obviamente, parte de esto es pues trabajar con las autoridades. En el caso de Monterrey trabajamos muy cercanos con las autoridades del municipio, con la gente del gobierno del estado. La campaña que te comentaba Alfonso Rodríguez hace unos minutos, el viernes pasado acabamos de arrancar una campaña de reciclaje de vidrio en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de aquí del gobierno del estado de Nuevo León, y tenemos muchas expectativas positivas en esta campaña, y queremos hacer lo propio en los otros estados de la República donde estamos operando, ¿no? Guadalajara, Querétaro, Estado de México. Entonces, pues es un poco lo que se ve en el horizonte del corto plazo. En el largo plazo, o más bien en el mediano plazo, es involucrar de manera muchísimo más fuerte e importante tanto a nuestros clientes y proveedores en esta cadena de valor, en las iniciativas que tienen que ver con materia de reciclado de vidrio. Pues sí, los objetivos que plantearon: 50% de contenido reciclaje, 25% de disminución de gas de efecto invernadero, 40% renovables, 0 desperdicios, 25% de consumo de agua. Son datos duros, y yo creo que una característica de su producto es la rigidez de su empaque, su funcionalidad y la transparencia o claridad del vidrio, ¿no? Con el que se hace. Creo que, si nos permiten, son dos características, me parece, esenciales para un producto clave como ustedes, de los cuales hay que decir, hay que observar al vidrio y probablemente desde el vidrio formar y educar para que muchas otras formas de empaques, muchos otros productos realmente puedan, en industrias y sectores distintos, empezar a consolidar la cultura del consumo responsable. Creo que hay mucho que platicar, y yo debo poner una pausa en esta primera entrevista, no sin agradecerles su apertura, su transparencia y sobre todo su claridad en lo que nos comparten Ana y Alfonso. No sé si quieran agregar algo cada uno de ustedes. Pues en mi caso solamente comentar, yo soy una convencida, Edgar, de que hay un enorme potencial en México para el tema del reciclado de vidrio. Reciclamos muchos materiales, algunos porque contaminan y otros porque no sabemos qué hacer con ellos. En el caso del vidrio, no contamina. Cuando no estamos reciclando una botella de vidrio, literalmente estamos
tirando un potencial a la basura. Entonces, reciclar vidrio definitivamente es un enorme potencial que tiene nuestro país en ese sentido, y yo creo que soy una convencida de que es mucho lo que podemos lograr. Primero que nada, agradecerles esta oportunidad del poder tener acceso a su público. Y pues sí, como decía Ana, el potencial es enorme, el potencial de reciclaje es enorme. El contenido de reciclaje es muy importante en nuestra estrategia y en muchas industrias para reducir y para lograr las metas de reducción de gases de efecto invernadero. Cada tonelada de vidrio reciclado que se usa en las operaciones de nuevas botellas puede reducir hasta en 600 kilos las emisiones de CO2 en la fabricación, ¿no? Y el potencial es enorme en México, en las Américas, desde Estados Unidos hasta Argentina, incluyendo México. Las tasas de reciclaje son mucho más bajas a las tasas que tenemos en Europa. Pero estoy seguro que con la participación de todos, con la educación, con la información, iremos poco a poco incrementando estos niveles hasta ponernos a la par con otros países de primer mundo. Muy bien, pues sin duda es el horizonte. Mucha educación, mucho compromiso, mucha complicidad y colaboración. Para nosotros es un privilegio colaborar con ustedes en esta difusión de quiénes son. Gracias por platicarnos, por presentarnos. Una gran empresa a la que hay que tener presente y hay que observarla de cerca, ¿no? Y con detenimiento. Agradecerles, Alfonso y Ana, sobre su apertura. Ellos son Ana Cobo, gerente de comunicación y responsabilidad social, y Alfonso Rodríguez, director global de sostenibilidad para OAI México. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Expo.